tardes, compañeros y profesor. Hoy lo que venimos a presentar es la teoría de Milán. Este grupo está conformado por el joven Kevin Javier Murillo Leuna, Jordan Cosio Córdoba y Dalton Asprilla Moreno. El teorema de Milán es utilizado para obtener directamente la diferencia de potencial entre los extremos de un circuito eléctrico. Resultan indicados cuando se tienen solo dos nodos o, lo que es lo mismo, varias ramas en paralelo. ¿Qué se quiere decir esto? ¿Qué son los nodos? Los nodos vienen siendo estos vienen siendo los nodos, o también las dos ramas que vienen siendo en paralelo. En concreto, se establece que el teorema de Milán se utiliza en los siguientes circuitos, principalmente en los circuitos eléctricos de ramas en paralelo, o sea, principalmente en estos circuitos que ustedes ven es donde se aplica el teorema de Milán. Continuando con la explicación de nuestro compañero Dalton, lo que nos quiere decir el teorema de Milman es que cuando tenemos un circuito y este circuito tenga dos fuentes en paralelo con una resistencia interna y esta resistencia esté en serie con los voltajes, lo que podemos hacer es reemplazar este circuito por un circuito equivalente, y este circuito equivalente va a tener un voltaje equivalente o voltaje de Milman y una resistencia equivalente o resistencia de Milman. En este ejemplo podemos ver un circuito que tiene dos voltajes. Estos dos voltajes están en paralelo y tienen una resistencia interna que están en serie con esos voltajes. Además de eso, hay una resistencia de carga que es esta, representada por RL. Ahora vamos a ver la primera fórmula de este teorema. Tenemos que VAB es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2, y todo esto sobre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Aquí tenemos VAB. ¿Qué significa esta AB? Esta A es este nodo que tiene el circuito acá, y esta B es esta B que tiene el circuito acá. Entonces, lo que hace esta fórmula es descubrir la tensión que hay entre estos dos nodos. La resistencia de Milman, o también resistencia equivalente RE, queda como 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Nosotros debemos saber en qué momento utilizar el teorema de Milman. Este teorema de Milman lo debemos utilizar cuando hay muchas fuentes que suministran energía, como por ejemplo un banco de baterías en paralelo por un sistema de alimentación de energía, o una serie de generadores conectados en paralelo. Ahora vamos a resolver el circuito que está en el tablero. En este circuito podemos ver dos fuentes en paralelo, las cuales son V1, que es igual a 24, y V2, que es igual a 75. Cada una de estas fuentes tiene una resistencia en paralelo. Una resistencia en serie, perdón. La resistencia en serie de V1 es R1, que es igual a 4, y la resistencia en serie de V2 es R2, que es igual a 8. Además de eso, podemos observar cómo en este circuito hay dos nodos, los cuales son el nodo A y el nodo B. Y para terminar, tenemos la resistencia de carga, que es igual a 25. Ahora vamos a hallar la resistencia equivalente o resistencia de Milman. Para hallar esta resistencia debemos usar la fórmula de RM o RE, la cual es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, en donde la resistencia 1 es igual a 4, entonces la reemplazamos acá, y la resistencia 2 es igual a 8, la reemplazamos acá. El resultado de esta operación nos va a dar 2,6 periódico 7 ohmios. Ahora vamos a hallar el voltaje equivalente o voltaje de Milman, que es representado por VAB. Para hallar ese voltaje tenemos que utilizar esta fórmula, la cual es igual a voltaje 1 sobre R1, en donde voltaje 1 es igual a 24 y R1 es igual a 4. Entonces lo vamos reemplazando una vez. Más, aquí me equivoqué, aquí va más, voltaje 2 sobre R2, y lo reemplazamos, donde voltaje 2 es 75 y R2 es 8. Todo esto sobre 1 sobre la resistencia 1, que es 4, más
1 sobre la resistencia 2, que es 8. Esto nos va a dar 1,312 voltaje. Ahora nos queda el circuito equivalente. En este circuito tenemos que voltaje sub M, haciendo referencia a voltaje de 1000 es igual a 1,312. Acá ubicamos a RM, que es resistencia de 1000 o resistencia equivalente, que es igual a 2,6 periódico 7 ohmios. El nodo A, el nodo B y la resistencia de carga. En el siguiente video encontraremos la tensión V. Como primero hay que ver si en el circuito aplicamos el método de Millman. Como podemos ver que sí, porque las resistencias están en paralelo. Entonces iniciamos. La fórmula dice que la tensión V es igual al voltaje. Tenemos en cuenta que cuando hay voltajes se pone sobre la resistencia. Como podemos ver aquí, R1 y R2 están con un voltaje. Entonces, 12, que es el voltaje, sobre la resistencia R1 y R2, que es 1 más 5, sobre 1, sobre la inversa de la resistencia, que en este caso es 1 más 5. Tenemos una fuente de 2 amperios. Como pueden ver, como no está conectada a una fuente de voltaje, solamente se pone el valor de la fuente. Sobre, en este caso sería 1 sobre la inversa, que en este caso sería infinito, y eso es igual a 0. O sea que ahí está el 0. Seguimos. Tenemos R3 con una resistencia de 6 resistencia. Entonces, como no está conectada a una fuente de voltaje, se pone 0 sobre la resistencia, que en este caso sería 6, sobre 1, en este caso aquí está el 1, sobre la inversa de la resistencia, que en este caso sería 6. Y por último tenemos R4 con 6 de resistencia. Pero está conectada a una fuente de voltaje, que en este caso sería 6. Esa fuente de voltaje negativa no se alcanza a ver en la pantalla. Entonces, menos 6 sobre 6. Y eso es sobre la inversa de la resistencia, que es 6. Siempre 1 sobre la inversa de la resistencia. Ok. Luego de eso resolvemos normalmente el ejercicio. Y aquí viene un detallito, que abajo nos dio esto. Entonces, este denominador, como está aquí, aplicamos la regla. Y este 6 pasa a multiplicar. Entonces queda 6 por 3, 18, igual a 3, que es igual a 6. 18 dividido entre 3 es igual a 6. Cuando ya tenemos, como ya tenemos la tensión V, pasamos a resolver. Esta tensión V está asignada a la resistencia R3, que es igual a una resistencia de 6 ohmios. Entonces, 6 sobre 6, que ya nos dio la fuente, la tensión V, es igual a 1 amperio. Muchas gracias por ver el video. Esto fue los estudiantes que Javier Murillo Luna, Dalton Asprilla y Jordan Coso.